empezar y muchísimas gracias, Señor. Sean gratos los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, gracias porque nos permites reunirnos de nuevo para aprender de tu palabra, Padre bueno. Eres maravilloso, Señor, y sentimos tu presencia realmente en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias. Y así queremos que esa presencia la sientan muchos otros que faltan, Señor. Ponemos en tus manos las peticiones de salud, Señor, de tanta gente que está ahorita pasando por esta prueba, Señor. La mamá de Pati Cervantes la ponemos en tus manos, Señor, así como al papá de Liz y el diagnóstico que vayan a dar a su mami con los nuevos medicamentos, Señor. Fortaleciendo sus vidas, Señor. Padre, te pedimos mucho por la familia Pichardo, por el pastor Pichardo, que su papá está ahora desahuciado, está en la etapa final. Señor, sabemos que ellos son personas totalmente entregados a ti, a tu servicio, Señor. Dales fortaleza para enfrentar estas situaciones, y a su papi, Señor, que también te conoce. Ayúdale, Señor, ayúdale y sea hecha tu voluntad en él, Señor. En tus benditas manos, Señor, la familia Bautista, muy especialmente el hermano de Cris, el hermano de Mili, Señor, porque están batallando muchísimo ahora con esta pérdida de su hijo, Señor, la semana pasada. Señor, también te pedimos mucho por la familia Ponce de León, Padre, que también, pues, su hijo partió, Señor. Mucho estamos orando por ellos para que entre esa paz que solamente tú la puedes dar, Señor, en los creyentes y en los no creyentes. Sabemos que por tu misericordia tú lo haces, Señor. Señor, hay mucha necesidad de ti. Sigue trayendo personas nuevas al estudio, porque hay tanta hambre de ti, Señor. Yo lo sé cuando platico con las personas. Ayúdales a dar ese paso para que puedan también ser entendidos en tu preciosa palabra, Señor. Y aquí estamos para bendecirles a los que vengan a pedir oración, a los que quieran entrar al estudio, Señor. Ayúdanos, y a los que ya están en el estudio, levántalos, convócales, fortalécelos, Señor, para que sus dones sean activados y puedan también ellos traer esa palabra de beneficio al alma, al corazón de cada una de las personas, Señor. Gracias por la vida de Vero Rubalcaba, Señor. La bendecimos y muchas gracias, Padre, porque estamos terminando con ella el capítulo 14 del hermoso libro de Romanos, Señor, y bendigo su vida, así como la mía, para iniciar el número 15 cuando ella termine. En el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, oramos en esta mañana, bendiciendo nuestra nación, Señor. Dale sabiduría a nuestro presidente. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Apaguen sus micrófonos si nos hacen favor, ¿va? Si quieren hacer una pregunta, lo encendemos. Muchas gracias. Voy a quitar mi imagen a ver si ya quitando la cámara me escucho mejor. Voy a compartir mi pantalla. Creo que sí te estás escuchando mejor. ¿Me escucho mejor? Sí, creo que sí, porque como que se cortaba un poquito al principio. Sí, sí es lo que he oído que siempre. Nada más. Por favor, apaguen sus micrófonos para poder escuchar mejor, y si tienen alguna pregunta, los encendemos. Muchas gracias. Berito Ochoa, te pedimos que apagues tu micrófono, mi vida. Gracias. Pasa, ¿verdad, Mechita? O no jala mi máquina o el internet. Bueno, pues todo, pero ahí vamos. Finalmente siempre, gracias a Dios, sale.
si te cambias de lugar, Vero, porque luego así le pasaba a Elizabeth, que en una ocasión no se oía y luego se cambió de lugar y ya se oyó perfectamente. ¿No será eso? Que no llegue por ahí el internet a donde está sentada, mija. No sé. ¿Qué crees? Frente al modem, Mechita. ¡Ah, carambas! Para evitar tanto ruido. Y ahora me he estado saliendo aquí aquí, o sea, aquí lo tengo el modem a un lado, a ver si hace. Y mira qué cosa. Pero ahí está. Me dicen si pueden ver algo. Es que aparte mi máquina ya está un poco viejita, entonces. Sí. Ahí está ya. Ya vas a empezar a compartir, mi amor. Ok. Nada más dice que va, ahí está. Muy bien. Me dicen, por favor, cuando ya ven la presentación, ya en grande. Está en chiquito. Nada más ponle compartir y ya se va a hacer grande, mira. Arriba tienes un renglón a esta. Ahí mero. Listo, mija. Ya está. Ya, listo. Ya. Pues por la segunda parte de Romanos 14. En la primera parte, no sé si recuerden, el enfoque que di fue la parte de los débiles. Hablamos quiénes eran los débiles. Los débiles son aquellos generalmente de origen romano, digo, de origen judío, que tenían muy arraigado, pues que son educados desde chiquitos en todas las tradiciones y costumbres judías, y que cuando llegan a aceptar a Jesús, que lo aceptan de todo su corazón, ahí no hay duda, se les llama, Pablo los llama los débiles en la fe, pero no es su fe en cuanto a creer al sacrificio de Jesús, a que Él murió por nosotros, que ahora ya no somos salvos por obras, sino por su sacrificio. Todo eso ellos lo tienen perfectamente entendido. Sin embargo, la parte de la costumbre a veces es más fuerte. Por ahí hay una canción que decía, la ponía mi mamá, es más fuerte la costumbre que el amor, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a eso que hace un choque, pero impacta en nuestra conciencia. Y aquí les presento una imagen de Madame Roland, porque ahora vamos a ver la parte de los fuertes. Aquí lo que Pablo analizaba con los fuertes era el ejercicio de su libertad en Cristo. Y Madame Roland era una mujer francesa que ella junto con su esposo promovieron activamente la Revolución Francesa. Ambos estaban comprometidos con la causa y creían en la libertad. De hecho, eran las frases de la Revolución Francesa, creo que era libertad, fraternidad y hermandad, algo así, y ellos estaban comprometidos con eso. Sin embargo, conforme fue transcurriendo esta Revolución Francesa, habían muchos excesos que los cuales a la fecha podemos ver. Un ejemplo es las manifestaciones del movimiento LGBT, las manifestaciones que hacen los grupos feministas, que en el ejercicio de su libertad terminan cometiendo atrocidades. O sea, piensan que el derecho a la libertad les permite ya cometer crímenes y todo, ¿no? Y entonces esta mujer, junto con su esposo, pero mayormente ella, Madame Roland, se manifestó
de manera contraria y decían, bueno, pues eso era lo que tú promovías y ¿por qué ahora te estás poniendo en contra? Porque ella veía que ya no sé, ya los principios fundamentales de la Revolución Francesa, muchas veces por causa de esa revolución y en busca de esa libertad se estaban violando. Esta mujer terminó siendo ejecutada en la guillotina. Y las últimas palabras que mencionó antes de morir fueron estas: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Y le cortaron la cabeza, murió, y su esposo, bueno, después él se suicidó, y bueno, fue algo que iniciaba con una buena causa, terminó siendo trágico, ¿no? En ella al ver esos horrores, ¿no? Lamentablemente, son muchas las barbaridades que se llevan a cabo por causa de una libertad mal comprendida y mal aplicada. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Las mujeres, ¿no? Una mujer embarazada piensa tener libertad de hacerse un aborto sin importar la vida que se desarrolla dentro de ella. Entonces, más importante el ejercicio de su libertad, el asesinato que comete a una vida, siendo su propio hijo, ¿no? Esto lo hace el mundo, como ya vimos, el mundo está caído, como lo vimos desde Romanos 9, el mundo está caído, el mundo está, el príncipe de este mundo, la palabra lo llama, ¿no? El príncipe de este mundo es Satanás, porque él gobierna en muchos corazones y en este mundo que a veces hasta en personas que dirigen este mundo y en los que vivimos aquí, ¿no? Y entonces, pero ahorita me estoy yendo a un extremo, ¿no? Pero no olvidemos que también en la iglesia cristiana podemos hacer mucho daño en nombre de la libertad. Algunos miembros de la iglesia en Roma eran judíos. Ay, permítame, voy a callar a los pajaritos, perdón, hijo. Discúlpenme, ya estoy de vuelta. Adelante. Algunos de los miembros, como les decía, eran judíos, ¿no? Y por lo tanto a ellos se les hacía muy difícil dejar todas las leyes del Antiguo Testamento a lo que se refiere a la dieta y a las fiestas, todo eso ya lo habíamos visto, ¿no? Y Pablo los denomina como débiles, ¿no? No por su fe, tanto su fe en Jesús, sino por su debilidad, porque sus conciencias todavía no tenían toda la información de la libertad a la que Jesús nos había llamado, ¿no? Y aquí vamos a recapitular otra vez varios versículos de Romanos 14 que vimos en la vez pasada, pero ahora con el enfoque de los fuertes, ¿no? Y dice, ¿no? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Esa división entre los hermanos débiles, que tenían la conciencia mal informada, y los hermanos fuertes, que tenían su conciencia bien informada, estaba generando un conflicto que amenazaba la unidad y el bienestar de la iglesia en Roma. Y este conflicto sigue hasta nuestros días. Congregaciones enteras se dividen por una causa de diferencias que ocasionan, ¿no? Por ejemplo, el débil que critica o condena a aquellos que ejercen su libertad, ¿no? Que no tenían esos mismos escrúpulos. Por otro lado, los fuertes, pues ya lo habíamos visto, ellos menospreciaban a los débiles y estaban siendo insensibles con las dificultades de conciencia con las que ellos estaban lidiando. A lo mejor minimizaban, o sea, decían, ¿cómo es posible que por comer esto o porque no estamos festejando esto, ya se están muriendo o sienten que están pecando? Minimizaban lo que los débiles estaban sintiendo. Fuertes, tanto fuertes como débiles, estaban faltando a la ley del amor. Ellos no se estaban vistiendo de Cristo. Si algo caracteriza a Jesucristo, es su amor.
Jesucristo, su principal característica, la que vino a mostrar aquí, la que terminó desde que empezó su ministerio y la que terminó en la cruz, fue su amor, porque aún estando en la cruz, junto con 2 delincuentes, él se seguía apiadando de ellos, ¿no? Porque a pesar de que lo estaban sus mismos discípulos a los que él les había dado de comer, los había alimentado no solo en lo físico, sino con la palabra, los había sanado a muchos de ellos, etcétera. Le habían dado la espalda y aún él no dejó de ser, porque dice la palabra que Cristo es amor. ¿Y cómo resuelve Pablo este conflicto? Defendiendo la libertad de ambos grupos. Él no se inclina ni por uno ni por otro, aunque él se consideraba y se clasificaba como dentro del grupo de los fuertes. Él decía, cada quien viva, obviamente, les repito, no estamos hablando de cosas que Dios no ha legislado en su ley, en su palabra. Estamos hablando de cosas en las que el Señor no está diciendo es pecado o no es pecado esto, son cosas que no tienen nada que ver con el pecado. Y entonces les dice, el que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dice, todas las veces que Pablo se refiere a Dios en los primeros 12 versículos del capítulo 14, o sea, del 1 al 12, 9 veces usa el término Señor, así denominaba a Dios. 5 veces usaba Dios y una vez el nombre de Cristo. O sea, en 12 versículos menciona 15 veces a Dios y ya habla de que Dios es el Señor, Dios es el que va delante de nosotros, está diciendo que Él es el que nos rige. Hace énfasis en, bueno, consideren, usen su conciencia y todo, pero deja siempre en claro que Dios es el que rige nuestras vidas, dirige nuestras conciencias. A Él es al que debemos de servir y debemos estar en todo momento buscando su aprobación, no la de los hombres. Entonces, lo que debemos de hacer es procurar agradar a Dios en todo lo que haga. En todo lo que haga. Pablo se opuso tajantemente en la iglesia en Roma a que se forzara a todo el mundo a someterse a una lista de reglas, ¿no? En asuntos no esenciales que Dios no había legislado en su palabra, ¿no? Recordemos, y les digo, Pablo no está hablando de cosas pecaminosas, ¿no? Porque incluso han surgido iglesias que sus mismos pastores dicen, bueno, vámonos, no sé si recuerden o han oído, ¿no? Vámonos al libro de David y vamos a analizar la vida de David, cómo la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, dice que amó a Jonatán, ¿no? Y hay iglesias que están promoviendo el homosexualismo, ¿no? Y dicen, es que mira, hasta en la palabra viene, pero la palabra se interpreta con la misma palabra. Y hay versículos claramente donde habla que Dios lo condena. La borrachera, ¿no? Las maledicencias, eso no es opcional. No estamos hablando de esto de que, ay, pues si mi conciencia me dice que pues que hable con groserías, porque pues yo siempre así he hablado, pues, y no ofendo a nadie, nomás es como de broma, porque ahora, pues no nada más los jóvenes, ¿no? Entre todos los adultos y todos se hablan así con groserías, ¿no? Oye, y según pues es de cariño, es de cuates, pero el Señor dice que no, que eso no edifica, que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino la que sea para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes, para la necesaria edificación. Entonces, todas estas cosas que ya nos quedan claros porque están claramente especificadas en la ley, en la palabra de Dios, en toda la palabra, no nada más en el Antiguo, sino en el Nuevo. Estas no hay opción. Aquí no está diciendo, pues esto obedece a tu conciencia, si no te sientes tan mal, pues hazlo. Aquí no hay opción.
en el versículo 9 de Romanos 14 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Dice, ¿no? Para ser Señor. ¿Qué es el Señor? El Señor es el amo, el dueño, el que gobierna, el que manda. Los verdaderos cristianos no se mandan solos, no se autogobiernan. Cuando decidimos entregarnos al Señor, renunciamos a hacer nuestra voluntad para hacer su voluntad. Él es el Señor. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué ocurriría en una iglesia cuando que se intentara forzar a todos los miembros a conformarse a una lista de reglas humanas, no de la palabra, ¿ok? Reglas humanas. ¿Qué es lo que pasaría? En vez de promover, y fíjense, en vez de promover la verdadera santidad y madurez espiritual, se produce una vida cristiana artificial, más preocupada por lo externo y motivada por los hombres y no por el temor a Dios. No, porque ya están diciendo que esto, o sea, lo voy a hacer porque voy a obedecer a mi pastor, o porque voy a obedecer a la hermanita o mi líder de célula, ¿no? Y entonces, pues voy a hacerlo porque voy a pretendiendo, pues, encajar en un grupo, ser parte del grupo, ser parte de ser aceptado y que vean qué buena soy, yo cumplo con todo lo que me dicen y que me elogien y que no me critiquen. O va a pasar otra cosa, ¿no? En general, en la mayoría de los casos, los que se someten fielmente a las reglas se llenan de orgullo y se vuelven extremadamente críticos, condenan a quien no, ¿no? Se termina dando más importancia a lo que no tiene tanta importancia y minimizando a lo que sí la tiene. ¿Cómo? Recordemos en los tiempos de Cristo, ¿no? Los fariseos lo quisieron matar porque según sus reglas, él estaba violando el día del Señor. Imagínate, el asesinato era menor que violar el día del Señor, ¿no? Es más importante el día del Señor y como él lo violó, entonces ahora vamos a matar, ¿no? Es increíble a dónde puede llegar una persona legalista, o sea, hasta dónde podemos llegar. Los legalistas se ocupan de muchas cosas externas, son los chismosos de la iglesia, del grupo de estudio, son los chismosos, ¿no? Y el chisme es condenado por Dios. Y en Santiago 4 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, ¿no? La versión internacional dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Al legalista no le importa chismear siempre y cuando se conforme con sus listas externas. Y entonces aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Puedo yo disfrutar de mi libertad cristiana y olvidarme por completo de lo que mi conducta está produciendo en otros? Claro que no. Así como Pablo no, porque Pablo pues no procuraba promover en la iglesia la censura que el hermano hacía el débil hacía, o sea, de cómo es posible, y cómo sí se atreven, y cómo hacen así. También Pablo se opuso a la actitud desconsiderada e insensible que los hermanos fuertes ejercían sobre los débiles, ¿no? Esa es la base del tema de hoy, ¿no? El ejercicio de la libertad dentro del marco del amor. ¿Hasta dónde mi libertad me permite seguir obrando en amor y hasta dónde ya no hay amor en mis actos?
la palabra es muy clara, nos habla que Dios es amor, que si tengo, dice, si tuviera dones y todo y no tengo amor, de nada soy, ¿no? Por lo cual nosotros, los que hemos recibido a Jesús, los cristianos, no somos libres de no amar. Somos libres de muchas cosas, pero no somos libres de no amar. El ejercicio de tu libertad cristiana debe estar dentro del marco del amor, no debe salir de ese límite, no podemos traspasar los límites del amor por el ejercicio de la libertad, ¿no? Y Pablo da 3 exhortaciones a los hermanos fuertes en el capítulo 14. El número 1 es recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? Recibir significa aceptar, dar la bienvenida del modo en que Dios nos la dio a nosotros a formar parte del cuerpo de Cristo, a fin de edificarse y no para contender sobre las opiniones, ¿no? Y en el versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Dios lo ha adoptado como hijo y lo ha recibido plenamente así como lo hizo con nosotros. Él es mayormente glorificado en una iglesia donde los hermanos se aman entre sí, a pesar de la diversidad de opiniones que tienen. Sin duda, los hermanos débiles, ellos deben de seguir creciendo en el aspecto de tener una conciencia mejor informada, de terminar pues, bien instruidos y entonces volverse al grupo de los fuertes, ¿no? Pero eso no va a suceder en un clima donde haya intolerancia o discusiones al respecto, ¿no? Como dicen, por las buenas, la misma palabra dice, ¿no? La palabra blanda aplaca la ira. Debemos ser pacientes y esperar que todos sigan avanzando hacia la madurez en Cristo, informando. O sea, la idea es que los débiles también se vuelvan fuertes. Pero fíjense aquí, Efesios, ¿qué dice? Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo. Está diciendo que vamos a todos a crecer, que no podemos estancarnos, ¿no? Pero fíjense, muchos creyentes que han avanzado un poco en el entendimiento de ciertas cosas, ¿qué creen que pasa? Que luego se olvidan del largo camino que tuvieron que recorrer para llegar a ese entendimiento. Y entonces empiezan a tener orgullo, empiezan a decir, ¿cómo es posible que no lo entiendas, no? Por ahí, hace muchos años pasó y estaban hablando estaba en un estudio que estaba yo en una célula y estaba diciendo una hermanita, es que de verdad, o sea, yo no puedo, o sea, me asombro de que digo, pues, ¿qué mi hermano, o sea, su hermano de sangre, ¿no? Decía, es que, ¿cómo es posible que mi hermano no se dé cuenta? O sea, ¿no se da cuenta que está mal? O sea, no me cabe en la cabeza de un asunto que ya explicaba, ¿no? Yo le dije, ¿qué crees? Creo que ya lo comenté con usted. Le digo, ¿qué crees? Que a veces no nos damos cuenta. Porque yo recuerdo, antes de conocer del Señor, que yo veía el programa de Los Simpson. Y yo lo veía y bueno, me divertía bastante y me gustaba mucho y conozco a los personajes y todo. Y cuando empecé a conocer de la palabra, empezó como que mis ojos se abrieron y poco a poco fui entendiendo, no porque ya de un día para otro, pero me empecé a dar cuenta de lo que a lo mejor la enseñanza o el mensaje que enviaban, ¿no? Es un hombre que es la cabeza de la familia y se burlan de él, lo menosprecian, es el tonto, no tiene ninguna autoridad, la mujer es la que dirige porque ella es la que más sabe, el hijo se revela en contra de sus padres, hace etcétera, ¿no? El vecino se burla
esta familia se burla de su vecino, que al parecer, por lo que se ve ahí, son cristianos y hacen mofa de eso. Y entonces yo dije, ¿qué? O sea, este programa no me edifica, qué feo, o sea, ¿cómo es posible? Y empecé yo a verlo con otros ojos, ¿no? Entonces, a veces cuando empezamos a entender ciertas cosas, se nos olvida que antes no las entendíamos o que ciertas enseñanzas, pues ha costado trabajo que las podamos entender y somos insensibles a aquellos que están batallando con eso, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo es posible que, ay, pues ni porque comió carne ya se está muriendo porque comió carne de puerco? Es que le echaron ahí y el pozole y se enteró y ya no se lo quiso terminar y dicen, ay, ¿cómo es? O sea, no es para tanto, ¿no? Pero debemos de entender, o sea, Pablo nos hacía tener esa sensibilidad hacia los demás, que todos hemos pasado por un proceso que a todos nos cuesta y que entre más entendamos debemos ser más empáticos y debemos recordar, ¿no? La palabra de Dios también dice, por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, no se te olvide cómo estabas tú fuera del entendimiento de Dios, aún aquellos que nacieron en hogares donde desde chicos se les enseñaba la palabra, el Señor nos lleva a un proceso porque todos estamos creciendo. Aquí Efesios 4 lo está explicando. Dice que vamos a ir creciendo, todos vamos a llegar a la unidad de la fe. Dice, siguiendo la verdad en Cristo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. No porque yo haya nacido, bueno, no es mi caso, ¿verdad? Pero porque alguien haya nacido en un hogar cristiano, pues ya todo se lo sabe, ya ya llegó a esa estatura del varón perfecto. No es verdad, ¿no? Y entonces, Dios nos quiere hablar a través de Pablo de que dejemos esa arrogancia que a veces nos lleva el ya tener algún entendimiento de estas cosas. Otra enseñanza que Pablo nos dice es, dejen de menospreciar al hermano débil. En el versículo 3 de Romanos 14 dice, el que come no menosprecia al que no come. El que no come lo hace para agradar al Señor. ¿Por qué vamos a menospreciar a algo, una acción de alguien que lo está haciendo con la intención de agradar a Dios? Pablo, ya lo habíamos visto, ¿no? Él se sitúa dentro del grupo de los hermanos fuertes y nunca le pide a los débiles que corten de tajo con todos esos escrúpulos que ellos tienen, pero sí los alienta a seguir la voz de su conciencia. Y acuérdense, la conciencia que es guiada por Dios. Dice en el 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Más adelante vamos a entender a qué se refiere, ¿no? Pero aquí dice Pablo, ¿no? Si tú crees que es inmundo, no lo hagas. Y dice el 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Quieres invitar a un amigo a comer a tu casa, ¿no? Vas a hacer tu ensaladita y algo vas a preparar, ¿no? Pero no te acuerdas si te dijo tu hermano, tu amigo, que era alérgico al cacahuate o al aguacate, ¿no? Pero pues tú, no, como ya te agarraron las prisas y la verdad no tienes mucho tiempo de andar investigando, pues dices, pues le voy a poner aguacate porque yo recuerdo que la mayoría de la gente pues normalmente son a las semillas, entonces yo creo que es el cacahuate es alérgico, pero no voy a investigar, le pongo aguacate. Si tú tienes duda si la ensalada le va a hacer daño a tu amigo, pero no te importa, ¿no? Y la preparas con aguacate, entonces tú no amas a tu amigo, ¿no? Yo pongo este ejemplo porque yo sí soy verdaderamente alérgica al aguacate, ¿no? Entonces, hay una hermanita muy linda, que cuando teníamos oportunidad de hacer la célula, pues luego yo preparaba algo, pero a veces ellas traían y todo, ¿no? Y ella sí traía, me acuerdo que llevó salpicón, y yo vi que tenía así todo el aguacate, y dije, ay, pues,
porque aparte pues se embarra, y yo con un tantito, bueno, lo toco y se me enronchan las manos, o sea, soy extremadamente alérgica al aguacate, ¿no? Entonces dije, pues no como, porque como se embarra el aguacate, se embarra y se adhiere a todo. Saca su topercito, no se me va a olvidar, mi amiguita linda sacó su topercito y dijo, Vero, te traje tu salpicón sin aguacate. Dije, ay, qué linda, o sea, sentí de verdad el amor. Ella era libre de hacer lo que quisiera y no tiene por qué estarse acordando que yo alguna vez mencioné que era alérgica al aguacate. Sin embargo, ella lo recordó y en amor me apartó a mí mi salpicón sin aguacate. Yo no saben de verdad cómo en ese momento sentí el amor de ella, ¿no? Porque es la finalidad que Dios quiere, que entre nosotros haya las muestras del amor. Ella no tenía que hacer, y no se iba a ver mal, ni yo iba a pensar mal de ella, porque no me hubiera apartado o porque le puso aguacate, o sea, no, pero tuvo esa oportunidad, ella lo recordó, lo sabía, lo escuchó y me apartó y así yo sentí el amor de ella, ¿no? Y entonces aquí, dice Pablo, retomando estos versículos, ¿no? Si no estás seguro, entonces no lo hagas. Es parte de tu amor abstenerte hasta averiguar mejor, ¿no? También le está hablando vuelve a hablarle a los débiles, ¿no? Que procuren iluminar adecuadamente su conciencia estudiando las escrituras, o sea, seriamente, o sea, dándose un tiempo y cada vez tenemos que todos, tanto débiles como fuertes, tenemos que tener ese compromiso de estudiar las escrituras, ¿no? Y otra cosa es, ¿no? Que está diciendo aquí Pablo, no hagas las cosas porque los demás también lo hacen, sino porque tienes la convicción de que lo que vas a hacer le agrada al Señor. Nunca menosprecies a nadie por seguir su conciencia, que por su conciencia se abstenga de ciertas cosas que tú puedes hacer con libertad. Lo voy a repetir. No menosprecies a nadie que por seguir su conciencia se abstenga de ciertas cosas que tú puedes hacer con libertad. Otra enseñanza que Pablo da es que debemos estar dispuestos a limitar la práctica de nuestra libertad por amor al hermano débil. Y dice el versículo 13 del capítulo 14 de Romanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí dice, ¿no? Ya no juzguemos, dice aquí, ¿no? No juzguemos. Juzgar significa, viene del origen de la palabra decidir, crino, que significa decidir y juzgar. Y luego dice aquí, y decidir no tener tropiezo. Decidir también es la palabra crino, que significa juzgar o decidir. O sea, les voy a explicar ahora el versículo. O sea, dice, ¿no? Lo más juicioso que puedes hacer es dejar de juzgar a otro y hacer todo lo posible porque el otro no tropiece por causa de lo que nosotros hacemos, por causa de nuestra libertad. O sea, lo más juicioso es no juzgar. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces haremos no juzgar porque al ejercer nuestra libertad, entonces estamos siendo causa de tropiezo para nuestro hermano, ¿no? Y en el 14 dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por un lado, Pablo le da la razón al fuerte, pero, y aquí vemos cómo, ¿no? Dice en 1 Corintios 10, 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y por otro lado, Pablo quiere hacernos a todos conscientes de que no todos en la iglesia tienen el mismo grado de madurez y por lo tanto deben ser cuidadosos en la práctica de su libertad.
como lo mencioné en el 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, ¿no? Y eso significa que los hermanos fuertes tienen que abstenerse de todo lo que pueda ser un problema por el hermano débil. Si dejamos de hacer todo lo que a algún hermano en Cristo le pueda considerar no apropiado o dudoso, terminaremos dejando que los hermanos débiles sean los que dicten las reglas en la iglesia de lo que se puede o no se puede hacer. O sea, no te está diciendo, tienes la libertad, pero no hagas nada, haz mejor lo que los demás dicen para evitar conflicto. No, eso no es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Dice que tengamos cuidado, dice, si puedes evitar, hay ciertos momentos, o sea, el mismo espíritu te va a decir en qué. ¿Cómo podemos preservar la libertad cristiana en la iglesia si nos abstenemos de todas las cosas que los cristianos débiles censuran? Pues no, o sea, por eso no vamos, o sea, no se trata de obedecer, entonces es más fácil decir, bueno, vamos a poner las reglas, a ver, vamos con los hermanos débiles, a ver qué es lo que les causa conflicto, y aquí vamos a poner hacemos un cartel y todos nos vamos a adaptar para que no tengan problema. No. Pablo le advierte al hermano fuerte que tenga cuidado de que la práctica de su libertad cristiana no lleve al hermano débil a pecar. O sea, hay situaciones en las que los lleva a pecar, ¿no? No se trata simplemente de decir, ay, pues que diga un hermano. No, es que, bueno, y pasó, en la iglesia, ¿no? Que una hermana, pues, manifestó ahí, dijo, es que yo creo que las mujeres no deben de usar pantalón porque es pecado y todo, ¿no? Entonces, imagínense que la pastora hubiera dicho, ay, no, pues es que como la hermana le causa conflicto, entonces, que aquí en adelante ninguna puede llevar pantalón, ¿no? No, sino que el Señor dice, no nos juzguemos y tengamos cuidado en qué ocasiones podemos ser piedra de tropiezo para nuestro hermano. Y la palabra tropiezo aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento. 3 de esas veces aplicadas al Señor Jesucristo. Fíjense, decía que Jesucristo fue piedra de tropiezo para los judíos, porque Él no era el Mesías que ellos estaban esperando, ¿no? O sea, quiere decir aquí que no siempre la culpa del tropiezo recae en aquel que es piedra de tropiezo. O sea, porque Cristo fue piedra de tropiezo y Él no era culpable de nada, ¿no? Él no cometió ningún pecado, ¿no? Incluso hasta a veces los incrédulos pueden tropezar por la práctica de nuestra práctica cristiana, ¿no? El movernos en lo que hemos creído, ¿no? Habrá quienes no puedan entender por qué, ¿no? Asistimos fielmente a la iglesia todos los domingos, ¿no? O por qué no me pierdo mi estudio bíblico y dicen, a ver, o sea, ¿cómo? O sea, eso ya me causa conflicto, ¿no? Yo como que sí me gustó el mensaje que me dijiste, que el Señor dio su vida por mí, que me da libertad, que me perdona y todo, pero pues ya te obligan porque así lo ven, ¿no? Te obligan ahora a estar cada domingo ahí, y es el congreso y que tienes que servir, y ahora tienes tu célula, o sea, no, como que ya es mucho, ¿no? Si ellos no pueden entender eso, pero sí se pueden chutar una serie de Netflix de 5 temporadas, con 25 capítulos cada temporada, ¿no? Pero piensan que ir a la iglesia los domingos es exagerado, ¿no? Aún haciéndolo bueno, podemos ser piedra de tropiezo, ¿no? Pero aquí Pablo habla de cuando podemos ser piedra de tropiezo y que sí la culpa recae directamente en el que es el motivo de tropiezo, ¿no? Y dice aquí en el 20, ¿no? Romanos 14:20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. En esta ocasión, el que es piedra de tropiezo sí es culpable. Y en el versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Ocasión de caer viene de la palabra escándalo, que bueno, de ahí se deriva es escándalo, ¿no? Ocasión de tropiezo o trampa. Esta palabra aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y varias de ellas se utiliza para referirse a Jesucristo. Primera de Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Él propicia escándalo o ocasión de caer, pero sin que él sea culpable, sino haciendo el bien, ¿no? Pero a veces, aquí Pablo se refiere a aquellos que hacen tropezar a otros con su conducta, ¿no? Pero ahí habla con una mala conducta. Y entonces, ¿cuál es la instrucción que Pablo está dando a los hermanos fuertes? Y fíjense aquí, en Primera de Corintios 8, se habla de comer lo santificado a los ídolos. Y dice, ¿no? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero voy a remontarme a la historia, ¿no? Corinto era una ciudad pagana, donde muchos se convirtieron al Señor anteriormente. Bueno, o sea, muchos de los que ya habían llegado al Señor anteriormente eran idólatras. Y algunas carnes eran sacrificadas a los ídolos, ¿no? La gente llevaba a sus animales a sacrificar a los ídolos, pero a veces no no el animal completo se consumía en el sacrificio, ¿no? Entonces los sacerdotes, ¿qué hacían con esa carne que sobraba? La vendían a la carnicería. Además de eso, la vendían más barata, ¿no? ¿Pueden los fuertes comerse la carne de un animal sacrificado a los ídolos? Y veamos la siguiente parte de estos versículos. Dice el 7, seguimos en Primera de Corintios 8. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, este es el importante, ¿no? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y entonces aquí vemos, ¿no? Que los fuertes decían, un ídolo nada es. Pero los débiles decían, es que cuando yo como esa carne, me da la impresión de que sigo adorando otra vez a los ídolos que adoraba antes de conocer a Cristo. Los fuertes decían, no te la comas, pero no me critiques por comérmela, porque además es más barata, ¿no? O sea, salía hasta mejor, ¿no? Y si no tenían que comer, pues les convenía comprar esa carne, ¿no? Pablo les dice aquí, tú tienes la libertad, tienes la libertad de comerte la carne que fue sacrificada a los ídolos, mas ten cuidado de que tu libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil, ¿no? Como lo decía en el 10, ¿no? Porque si alguno te ve a ti comiendo, a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada de comer de lo sacrificado a los ídolos. El débil puede decir, bueno, fíjense, imagínense que nos está viendo
comer ahí, ¿no? Y alguien está batallando con eso, todavía recuerda esa idolatría, a veces el hacer ciertas cosas o ciertos, cosas que le recuerden a los rituales que hacían antes, pues ellos a veces siguen siendo tentados, ¿no? Yo he conocido de gente que aún ya, pues conociendo del Señor, a lo mejor tenían prácticas pues de ciertas brujerías o ciertas cosas, ¿no? Que pásale el huevo al niño para que se le quite lo inquieto, etcétera, ¿no? Y entonces, aún ya conociendo del Señor y que han sido instruidos de cierta manera, siguen batallando con eso, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Que está la señora con su hijo y el niño está inquieto y ya oró y ve que no se calma y todo. Entonces puede llegar a sentir esa tentación de decir, no, pues voy a agarrar otra vez el huevo y se lo voy a pasar para que se calme, porque entonces ellos batallan mucho con eso. Eso es lo que dice Pablo, o sea, que Pablo quiere que consideremos, que tengamos esa sensibilidad de la lucha que aquellos hermanos están teniendo por dejar todo eso, ¿no? Y entonces, aquí, volviendo al tema de la carne, dice, si te ve comiendo de esa carne que están ahí, que es de la que se sabe porque salió más barata que era de la que ofrecían a los ídolos y todo, pues el hermano, el débil puede decir, bueno, pues, si este hermano que lleva más tiempo en la iglesia se está comiendo la carne, pero yo a veces pienso como que si como esa carne, pues sigo participando de la idolatría, pero bueno, como el hermano se la come, pues yo también me la voy a comer. No, Pablo dice, no lo hagas, si tienes duda, no lo hagas, porque ahí corre peligro tu santidad, y vamos a ver por qué. Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo le dice al débil, si tienes duda, no lo hagas, no lo hagas. El fuerte puede hacerlo, no está violando tu conciencia, pero no está violando su conciencia, pero el débil sí. Y Pablo le dice al fuerte, no presiones al débil para que coma la misma carne que tú, porque tú lo estás haciendo en libertad, pero a él lo estás llevando a pecar. Y dice en el 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y en el 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Los débiles deben ser sensibles, juiciosos en la práctica de su libertad cristiana. No vaya a ser que estimulen al hermano débil a hacer lo que él no debe hacer por causa de su propia conciencia. Contristen, dice, ¿no? Habla de contristar, no sea, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, y contristar viene de la palabra lupeo, que significa afligir y angustiar. Pablo no está diciendo que un verdadero creyente se puede perder. Perder se refiere porque dice, cuando dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí no se refiere a que pierda su salvación, sino se refiere a arruinar, que viene siendo lo contrario a edificar. Que no sea edificado, que todo lo que él ha estado, o los pasos que ha estado dando en el Señor, se vengan para abajo, ¿no? Dice Pablo que a veces por causa del ejercicio de nuestra libertad, podemos estar arruinando a nuestro hermano. Hay un comentarista norteamericano que habla de la palabra, se llama John Murray, y él dice,
en base a esto, dice Pablo, está enfatizando el carácter destructivo del pecado con el propósito de impresionar al hermano fuerte con la gravedad de su ofensa al venir a ser ocasión de tropiezo para el hermano débil. Aquí está haciendo, dice, es que lo puedes hacer, lo contristas y puedes hacer que se pierda, o sea, está diciendo algo que para ti es a lo mejor algo de muy poca importancia, puede ocasionar algo muy grande o muy grave en el hermano débil. Cuando Pablo dice que el hermano débil es contristado, se refiere al dolor de su conciencia herida al hacer algo que él cree que es pecado, o sea, él ya se sintió, ¿no? Cuando un cristiano comienza a actuar en contra de su conciencia, aún en cosas muy pequeñas, ha comenzado a transitar un camino peligroso que lo puede llevar a pecar, ¿no? Y ahí va otro ejemplo, ¿no? Ahí es un ejemplo de la vida que no tiene que ver con los rituales que llevaban a lo que se refería Pablo de comer o beber o ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, yo, no sé si me conozcan, pero bueno, yo soy de muy buen comer, me gusta comer mucho y yo como de todo y la verdad es que disfruto mucho la comida. Es algo que a mí me encantan los buffets y pruebo yo todo, o sea, menos aguacate, eso sí, ¿no? Pero pruebo todo lo que, o sea, yo digo, esto, a ver qué tal, pues órale, ¿no? Y ya si no me gusta, pues no me lo como, pero nunca me pierdo la oportunidad de probar las cosas y comer bastante, ¿no? Y entonces, yo veía una hermanita que estaba batallando con su peso, ¿no? Y le decía yo a mi líder, ay, pero es que mira, yo creo que hay que traer otras cosas, porque la verdad es que la hermanita, híjole, le entra un montón y se queja del peso, pero veo que, híjole, come al parejo que todas, y ¿no? Y me decía, mira, ¿sabes qué, amiga? Porque le decía yo, pues sí empezó su dieta y iba re bien, y ahorita, ¿por qué otra vez ya está, no? Y me dijo mi líder, mira, tú a lo mejor no sabes la batalla que ella está teniendo porque pues tú comes de todo y pues nunca te has puesto demasiado gordita. Gracias a Dios, pues yo tengo un metabolismo, sí subo de peso, pero no demasiado, o sea, no me pongo así muy gordita, ¿no? Y entonces me decía, mira, las que batallamos con peso es muy difícil. Dice, a veces hacemos dieta y todo y vemos que bajamos bien poquito y nada más nos echamos un gustito y ¡pum! Subimos un montón. Entonces a veces decimos, pues ya que tanto es tantito, ¿no? Entonces ya se comió una quesadilla y yo decía, pues que siga otra vez con su dieta. Y dice, a veces eso te lleva ya como que te desilusionas porque dices, todo lo que trabajé y no sirvió de mucho, pues ya mejor, si de todos modos engordo, pues mejor disfruto. Y es algo similar cuando empezamos con tantito, como que empezamos a ceder en ciertas cosas, en los fuertes, en ciertas cosas que a lo mejor pueden llevarte a pecado. En los débiles aquí no está hablando de cosas que no están hablando de cosas que pecados, ¿no? Sino que cosas que para ellos, aunque no lo sean, es pecado, ellos se empiezan a sentir esa sensación de, si ya estoy pecando, pues qué tantito más. Y pueden dar permiso a ciertas cosas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo en la vida del rey David. Vamos a 1 Samuel 24, que dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y dice aquí la palabra, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Cómo un hombre que en ese momento estaba escondido en la cueva tenía una conciencia tan sensible
Y llegó, o sea, ese hombre decía, ¿cómo? O sea, nada más porque corté el manto sintió tanta culpabilidad y decir, ¿cómo me levanté en contra de Saúl? ¿Cómo ese hombre con ese corazón y tan perceptivo de las cosas del Señor llegó a tomar a la mujer de otro y perpetuó el asesinato de su esposo? Vamos a el capítulo 11 de segunda libro de Samuel. Y dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano, ese es el 14, me estoy saltando al 14. Bueno, entre el 5 y el 14 dice que, hijo, le supo que estaba embarazada y mandó a Urías y le dijo, tráiganlo para que duerma con su esposa y pues ahí se disimule mi pecado y eso, pero Urías era tan fiel a la guerra y decía, pues no puedo, no, o sea, ¿cómo todos están durmiendo en campamentos y están en la guerra y cómo yo voy a descansar y dormir con mi mujer? No, 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 y se quedó afuera. Y entonces, al ver David que su plan no funcionaba para cubrir su pecado, dice que escribió en la carta, dice, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Cómo terminó David? Así, violando su conciencia. Y violó su conciencia. Dejó pasar muchas cosas que su conciencia le decía que no hiciera. Desde que David vio a Betsabé bañándose, lo que tenía que haber hecho era quitar inmediatamente la vista de ahí, pero no lo hizo. Después preguntó, ¿no? Ay, ¿quién es esta mujer? Y le dijeron Betsabé, y le dijeron, mujer de Urías Eteo. Pues ya con eso, segunda llamada de tu conciencia, yo creo que le volvió a decir, a ver, es mujer de Urías, ya es una mujer casada. Sin embargo, volvió David a violar su conciencia y dijo, David la manda a llamar y termina embarazándola, bueno, y después quiere resolver el problema ocultando el pecado y termina perpetrando, ¿no?, el asesinato de Urías. ¿Cómo el hombre, conforme al corazón de Dios llegó ahí? Pues por eso, porque empezó a dejar pasar ciertas cosas que su conciencia le dictaba que no hiciera. Entonces, en el caso de los hermanos débiles, si ellos pensaban que el comer carne era pecado, pues decían, ¿qué más da? Si ya estoy pecando en esto, pues puedo pecar en esto otro. A eso se refiere Pablo. Y ahora va otro tema, ¿no? Una cosa es la libertad cristiana y otra es la práctica de esa libertad. Aquí está David, ¿no? Bueno, sí, que según así era, pero ahí está, ¿no? Y aún así el Señor lo llama un hombre conforme al corazón. Y entonces, yo puedo tener libertad de hacer muchas cosas. Y otra cosa es, todas esas cosas las lleve a la práctica. La libertad cristiana es una convicción interna entre nosotros y Dios, entre ti y Dios, ¿no? Tú y Dios dices, yo tengo esa libertad, es esa convicción que me da, ¿no?, de esa gloriosa libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz.
Y dice otro comentarista, dice Sinclair, se llama Sinclair Ferguson, dice, nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad sin que necesariamente tengamos que ejercerla. Y aquí dice, ¿no? El versículo 22 de Romanos 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es un asunto entre tú y Dios. Tú no tienes necesariamente que practicar en toda circunstancia, en todo lugar, en todo tiempo, lo que tú entiendes que es tu libertad. Tú no, o sea, la libertad es algo que es como por decir los gatitos, ¿no? O un perrito que vive en una casa y a lo mejor tiene su patio y le dejan la puerta abierta. Ese perrito sabe que puede salir en cualquier momento, pero decide quedarse ahí porque ahí es donde le dan de comer, porque esa es su casa. Tiene esa libertad, pero él decide no hacerlo. Y aún así, nada más por el hecho de estar la puerta abierta, él se siente libre porque está a gusto y él regresa, o los gatitos, ¿no? Que salen, eso se da más en los gatos, que salen y en las noches y todo, y regresan. Ellos saben que son libres, pero ellos regresan, no se van y ya deciden no volver, ¿no? Perdón que ponga este ejemplo con animalitos, pero bueno, el Señor nos quiere hacer sentir eso, ¿no? O por decir, en personas, ¿no? En una relación amorosa. Tú tienes la libertad de decir, no quiero estar, pero tú permaneces porque quieres estar ahí. Y así es la relación con Dios. Permanecer en las cosas de Él. Y dice, no necesitas practicarlo. Si tú dices, es que yo tengo que ejercer mi libertad. O sea, por como lo hemos visto, ¿no? Un caso, las feministas. Es que yo puedo estar, dicen, me estoy yendo a extremos, ¿no? Pero ellas dicen, yo puedo estar borracha y desnuda en una fiesta y tengo esa libertad y lo puedo hacer. Y los hombres no tienen por qué hacerme nada. Ellos tienen que respetar, ¿no? Esa libertad está llevando a algunos que están débiles en esa parte, que bueno, estoy hablando del mundo, eso Dios no lo aprueba, o sea, Dios no dice, ahí anda desnuda y ponte borracha, eso es pecado, ¿no? Pero a lo que me refiero, hasta dónde la libertad puede ser piedra de tropiezo para otros, ¿no? Entonces, si tú dices, es que yo tengo que comer de todo y puedo delante de todos comer carne aún aquellos que no creen, y puedo yo hacer esto y el otro, ¿no? Y puedo usar pantalón y lo voy a usar delante de la hermana y que me vea, le voy a decir, mira hermana, vengo con pantalón, aunque usted dice que no, y no se me quita lo santo, ¿no? Etcétera, cosas así que piensan, ¿no? Pero si tú llegas a esa actitud de es que lo tengo que hacer, es que tengo que ejercer mi libertad y es que tengo, entonces ya dejaste de ser libre, porque te has convertido en esclavo de tu propia libertad. Ahora dices, lo tengo que hacerlo, ya no es, no me quita nada si no lo hago, igual soy libre, ¿no? Ya no es Cristo el que te gobierna, sino lo que tú entiendes en tu mente que es tu libertad. Volviste a ser esclavo de tus propios deseos. Fíjense cómo es tan delgada la línea entre ser libre y terminar siendo esclavo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no tienes dominio propio para decirte que no. Porque a mí no me interesa si el hermano con el que voy a ir a la reunión fue alcohólico. Yo tengo ganas de tomarme una cerveza y no me voy a limitar porque él tiene problemas con la bebida, porque antes de conocer al Señor, pues tenía problemas con eso, ¿no? Entonces, la pregunta más importante que debemos hacernos a la hora de tomar una decisión en el uso de nuestra libertad no es si tenemos derecho o no a hacerlo, porque ya sabemos que podemos hacer ciertas cosas que no son pecado, las que no son pecado, que no están legisladas en la palabra, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué manera impacta lo que voy a hacer en mi hermano por quien Cristo murió? ¿Y cómo esto puede impactar en la unidad de mi iglesia? El bienestar de tu hermano y la unidad de la iglesia son infinitamente más importantes que el ejercicio de tu libertad.
Por eso dice aquí en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y el 21 dice, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, ¿no? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, no destruyas la obra de Dios? A su iglesia, la cual él ha edificado para su gloria. Y dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Cuando defendemos la práctica de nuestra libertad, pero no nos importa el impacto negativo que esto está teniendo en la vida de los hermanos débiles, muy probablemente algunos de los que nos miren rechacen esa libertad de la que estamos hablando, la que estamos promoviendo o tratando de defender, porque ven que nuestra libertad es tropiezo para otros, ¿no? Nuestra libertad, ahora haciendo uso de nuestra libertad, la que Dios ganó en la cruz por nosotros, estamos haciendo que el mismo Dios que ganó esa libertad sea vituperado por nuestra causa, porque estamos haciendo tropezar a los demás, ¿no? El versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En toda la carta a los romanos, este es el único versículo donde menciona el reino de Dios. O sea que debe ser importante. Aquí solo en este versículo lo menciona, ¿no? Y Pablo está diciendo, ¿no? Lo que está diciendo es, no es a través del uso de nuestra libertad que hacemos evidente el gobierno de Dios. O sea, cuando habla del reino de Dios, del gobierno de Dios. No es el uso de nuestra libertad. Haciendo uso, así hacemos evidente su gobierno o su reino en nuestras vidas, sino que, porque ya no somos esclavos del pecado, sino que a través de una vida santa, de una convivencia pacífica, del gozo que tenemos en el Evangelio de Jesús, el cual es producido por el Espíritu Santo, ahí es donde se manifiesta el gobierno o el reino de Dios, no en la libertad que podamos ejercer, sino en esa armonía, esa convivencia, ese gozo, esa paz que se manifiesta a través de, como lo dijimos, pues de que no traspasemos ese marco del amor en el que nos debemos de mover. Dice el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así como el mal uso de nuestra libertad puede hacer que la iglesia cargue con el reproche de otros creyentes y del mundo, también así el uso juicioso de nuestra libertad provocará palabras de alabanza y de aprobación. Dice que así vamos a ser aprobados, ¿no? Por Dios, primeramente, y también por los hombres. Qué bonita congregación, quiero ir aquí porque aquí pues todos están en armonía. Ay, me encanta la célula porque todas se hablan tan bonito, veo que se quieren, y mira a la hermana, ay, es tan difícil, pero mira qué paciencia le tienen. Ay, mira aquella. Ahí es como, aún los que no conocen van a hablar bien. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos habla de perseguir, de buscar con diligencia todo aquello que contribuye a la paz mutua y a la edificación. Fuertes y débiles persigan la paz y la edificación. Y este proceso no va a terminar hasta que Cristo vuelva, porque pues siempre los nuevos, pasan por una curva de aprendizaje, como lo dijimos, pues van a crecer, van a ir creciendo y van a ir teniendo su conciencia más informada y van a ir pasando al grupo de los fuertes, pero van a llegar otros nuevos y esto es un proceso que va a seguir. Entonces esto que vamos a hacer es permanente, no es con los que están ahorita en la iglesia, sino también con los que van a seguir llegando. Debemos darle gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo.
pero hay que pedirle en oración y con un corazón dispuesto así, que tengamos esa pasión por Cristo, por el Evangelio y por su iglesia, ese amor por su iglesia, ese amor por lo que hizo el Señor y ese amor por aquel que fue el Señor, el consumador, ¿no? De toda esta salvación. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Ya casi termino. Y dice, ¿estás contribuyendo al avance de la obra de Dios o estás dificultando por insistir en el ejercicio de tu libertad cristiana? ¿Contribuyo o la dificulto, no? La obra de Dios. Y termino con con esta palabra, ¿no? Primera de Corintios 10, dice, del 23 al 33. Bueno, algunos 23, 24, 31, 32 y 33. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y el 11.1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y con esto termino. ¿Tienen alguna preguntita o un comentario? Pues no cabe duda que Romanos en cada uno de los capítulos siempre nos hace reflexionar, ¿verdad? Hay exhortación, también hay edificación, ahí entra nuestra obediencia, nuestra decisión. Ahí cuando tú hablabas de lo de David, es impresionante, ¿verdad? Cómo dice la palabra que él era conforme el corazón de Dios. Y fíjate hasta dónde llegó para después llegar, o sea, llegó, no tomó decisión buena, sino la contraria, y llega hasta asesinar, pero después en todo lo que viene, en los versos de la Biblia, nos enseña que él tuvo que pagar, ¿verdad? Las consecuencias de su desvío, inclusive cuando ella se embaraza de ese primer hijo, el hijo muere. O sea, ese hijo no nació, ¿no? O sea, nació y murió. Entonces, con Dios no se juega. Y puede ser, para mí David fue un hombre pues ejemplar y luego ya se te viene todo eso, pero luego dices, wow, todo lo que tuvo que padecer, ¿no? Y después tienen otro hijo y bueno, es Salomón y llega a ser un hombre conforme el corazón de Dios en cierto tiempo y como todos, ¿verdad? Vienen a demostrarnos que fueron hombres o mujeres, todo lo que se habla en la palabra, que se debilitaba su fe porque tomaban decisiones que no eran las correctas, ¿no? Y bueno, pues aquí en donde dice que si contribuimos o dificultamos la obra de Dios, pues esa pregunta sí está como para reflexionar, ¿verdad? Los que tenemos un poco más de tiempo en la palabra, ¿qué hacemos? ¿Qué actitud tenemos ante las demás personas? Y bueno, ahí está dentro de todo el amor, la misericordia para los, podríamos decir los pequeñitos. ¿En qué pequeñitos? En que apenas están aprendiendo en el estudio bíblico que recién inicié. Hay personas que nunca habían abierto la Biblia. Tú no lo puedes, yo no lo podía creer, ¿no? Cuando una amiga me dijo, nunca he abierto la Biblia, cuando me casé me dieron una Biblia, la guardé y no sé ni dónde está. Y tú dices, existen, pero también existe un Dios
que pone en tu mente a ciertas personas para que las busques. Y entonces ellas vienen con ese hambre del Señor que me parece maravilloso, ¿verdad? Entonces ellos, yo pienso, porque la palabra también dice, ¿verdad? Que a los pequeños hay que hablarles y darles esa leche espiritual, ¿verdad? Para poder irlos haciendo crecer en la palabra poco a poquito, poco a poquito. Y luego hay otro verso que dice que los que ya tenemos bastante tiempo, ya deberíamos de estar hablando, predicando, evangelizando lo que el Señor nos haya puesto, y que sin embargo estamos pidiendo esa lechita, dice, ya deberías de estar predicando, y sin embargo pides de la leche de los principiantes, ¿no? Entonces, de veras que la Biblia es para edificar, pero para reflexionar, pero también es exhortativa totalmente. Y eso, pues es maravilloso, porque de alguna manera vamos creciendo en la fe. Pero sí, esto tenemos que revisar si contribuimos los que asistimos a una iglesia o dificultamos la obra de Dios. Aquí en el estudio bíblico, que ahorita es presencial, o cuando los invitábamos a nuestras casas, y bueno, el Señor conoce el corazón, pero este capítulo 14 es muy, muy hermoso, Berito, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, como preguntó Berito? ¿O qué les queda con este capítulo 14 de Romanos? ¿Alguna enseñanza? ¿Alguna reflexión? ¿Qué fue lo que te exhortó más de esto? ¿Qué fue lo que aprendiste? Son muchísimas cosas que puede haber dejado la palabra de Dios a través de este verso. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? No, sí, se entendió perfectamente bien. O sea, es muy sencillo cómo lo presentas. Y yo pienso que así como es exhortativo, es de bendición y se habla de ese amor de Dios por sobre todas las cosas, pero que debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Exactamente. Entonces a ver, ¿quién quiere hacer algún comentario, hermanos? Opiniones. Liz, ¿tú qué opinas de lo que escuchamos el día de hoy, hermosa? Elizabeth. Es que de alguna manera ya lo mencionaste, ¿no? Es totalmente exhortativo para mí. Nos exhorta a no tomar en poco nada de lo que vemos en los que no conocen todavía bien de la palabra, a ser empáticos, como lo dijo en algún momento Vero, a no sentirnos tampoco superiores, que sabemos más, porque también sabemos que cuando creemos que sabemos mucho, pues eso a veces nos llena de vanidad, nos envanece, como dice la palabra, y que no nos ayuda a nosotros y tampoco a ellos. Que al final, como bien lo mencionó Vero, porque lo dice la palabra sobre todo, es que el amor debe prevalecer y que en ese amor seremos empáticos, seremos sensibles, y que esa libertad que Jesús ya pagó en la cruz por nosotros debe ser bien usada, no hacer tropezar a los demás, y pues ser totalmente agradecidos por esa libertad que Jesús nos ha dado. Pues lo que más me parece que es lo más importante, porque una y otra vez sabemos que en algún momento la fe y la esperanza van a terminar, porque al estar con Jesús esto se va a terminar, pero que el amor tiene que permanecer en nosotros, aquí, allá y en todo momento y en todo lugar. El amor es el que nos va a llevar primeramente por amor a Dios,
conocer, aprender de su palabra, ponerla en práctica y también por amor, ser empáticos y sensibles a los débiles en la fe, digamos, o si somos débiles, pues pedirle a Dios fortaleza. Esto nos ayuda muchísimo justamente a que nuestro espíritu se fortalezca. Estamos en prácticas de la vida, pero al final fortalece nuestro espíritu y eso yo creo que es lo maravilloso. Gracias. Gracias, Liz. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, reflexión, enseñanza? Bien, Berito, pues muchísimas gracias, muchas gracias por este capítulo. Y como bien dijimos y dijo también Elizabeth, o sea, exhortativo, muy exhortativo, ¿verdad? Pero también hermoso porque sabemos lo que Cristo hizo en la cruz y que Él es nuestro maestro y Él es el que viene a ser ese faro que es el que nos ilumina, pero también que tenemos que ser conforme el varón perfecto, porque lo dice la palabra. Entonces, muy entendible, muy entendible, y bueno, espero que sea de gran bendición para todos nosotros, y pues muchísimas gracias, Berito, como siempre, muy fácil de entender. Muchas gracias. Fíjate, son las 11:34, yo creo que voy a empezar el siguiente. Empezamos a las 11:15, a las 10:15, entonces yo creo que empezamos con el que sigue. Mil gracias, Berito Rubalcaba, estuvo muy hermoso, de edificación. Espero que en los apuntes que estemos haciendo o hayamos hecho sea de análisis y también en oración, de reflexión, y saber que tenemos una gran responsabilidad con nuestra iglesia. Bueno, primero con Dios por sobre todas las cosas, con Cristo, pero también con la iglesia y con todos los hermanos en la fe, con todos nosotros en el estudio bíblico, pero también con los que aún no le conocen, ¿no? Porque finalmente, en ocasiones, aquí habla mucho de los hermanos en la fe, mucho de los hermanos en la fe, de la iglesia y de todo, pero también de alguna manera, y aquí les voy a compartir para continuar,